Bien, entonces la idea, pues de antemano, eh, damos la bienvenida, lógicamente, pues a las personas que están aquí interesadas en complementar los conceptos que se habían visto en las clases anteriores. Y la idea en la tarde de hoy es justamente hacer un despliegue de un contrato inteligente, ya no haciendo uso de las redes de prueba que nos ofrecen Ethereum, sino ya directamente haciendo uso de la red blockchain que en estos momentos posee Rita. Para eso necesitamos lógicamente establecer una conexión con la red de blockchain de Rita, y justamente con ese propósito se compartió este PDF que nos indica los pasos a seguir. Son muy pocos, son muy concretos para realizar como tal ese registro de la red. Entonces, el primer punto, naturalmente, ya todos tenemos instalado en nuestro computador, en nuestro navegador, el aplicativo de MetaMask, que es una instancia como tal del navegador que nos permite trabajar e interconectarnos pues con la red blockchain como hemos visto anteriormente. Luego, tenemos que realizar la creación de una cuenta. Eso ya lo habíamos hecho precisamente, que es la que nos va a permitir interactuar con la red blockchain como tal. Ese ya lo tenemos adelantado como tal. Y aquí viene la parte importante. En el punto, en el numeral número 3, tenemos que hacer como tal la configuración. Para eso se necesita realizar lo siguiente. En nuestro MetaMask, ese aplicativo, en la sección donde uno visualiza las redes que están presentes o a las que está vinculado el MetaMask, como habíamos visto anteriormente, pues están por defecto la red principal de Ethereum y las redes de prueba igualmente de Ethereum, que es donde nosotros trabajamos anteriormente y que es con las cuales pues nosotros podemos cargar Ethers que no tienen ningún tipo de respaldo económico, pero que nos sirve para interactuar y aprender cómo funciona todo este ecosistema. Y también por defecto pues está la red local o utilizar la misma máquina como servidor local y virtualiza pues una red blockchain sin necesidad pues de salir al exterior. Hay un apartado en la parte final que dice RPC personalizado. Ahí es donde nosotros debemos de ingresar para hacer el ajuste y configuración de conexión con la red, en este caso en particular, con la red blockchain de Rita. Entonces voy a ir a mi MetaMask para ejemplificar esta situación. Estamos aquí, este es mi MetaMask. Y en este apartado, en la parte superior derecha, eh, donde aparece pues el listado como tal de todas las redes, también puede pues, aparecer aquí como una red, agregar una red. Se da clic ahí, efectivamente, y nos va a mostrar pues todos estos campos que hay que diligenciar para efectivamente añadir como tal esa nueva red. Entonces, ya ubicados en ese apartado, va a aparecer los campos que vimos y la idea es completarlos, ¿no? El nombre de la red, en este caso, pues puedes, no es estrictamente necesario que sea un nombre en específico, cada quien le puede colocar el nombre que a bien tenga. Sin embargo, pues lógicamente al hablar de la red blockchain de Rita, pues lo más natural es colocar eso, ¿no? Puede ser red Rita o red blockchain Rita, como quieran. Es un nombre, pues lógicamente para identificar. Lo que sí es estrictamente necesario y que quede de manera correcta es la URL, ¿cierto? Tanto la dirección IP como el puerto que se va a hacer, eh, al cual se va a hacer la conexión como tal, que es este que aparece acá, http 200.200.69.103.89. Dos puntos, esa es la IP, y el puerto es el número que viene a continuación del dos puntos, que es 10378.
ese número sí tiene que quedar bien diligenciado en este campo de acá, nueva dirección, URL RPC. Bien, igualmente pues ahí aparece información adicional que complementa pues la conexión como tal con la red. Y una vez finalizado, pues se da en crear. En este caso en particular, pues voy a hacerlo a manera de ejemplo. Voy a colocar red blockchain Rita, la dirección, la que habíamos mirado anteriormente, HTTP, sin el S, los puntos, la 200.69.103.89. Para las personas que de pronto tienen un poco más de conocimiento de redes, pues es evidente que estamos hablando de una IP clase C pública. Y bueno, el número del puerto, ¿no? 10378. Entonces aquí me sale este mensaje. En este momento la red Rita 2, así yo lo bauticé anteriormente, está utilizando pues como tal esta dirección o este socket. Entonces, en ese sentido, pues naturalmente, como ya la tengo registrada, no la voy a crear, pero la idea es que cada uno de ustedes lo haga. De tal manera de que ya quede registrado en el MetaMask el enlace, la conexión o el socket mediante RPC que permita conectarnos con la red blockchain que está alojada en la infraestructura de Rita. Se finaliza el proceso y si todo sale bien, pues debe de efectivamente quedar registrado en el menú desplegable, pues nuestra red como tal, la que acabamos de crear. Pues yo como la tengo ya creada, pues de manera, eh, digamos, implícita, pues ya está en mi lista. Aquí está. Inicialmente, antes había hecho unas pruebas igualmente con la red de blockchain, por eso tengo aquí otra. Esta fue la primera que yo registré para unas pruebas y demás. Hubo necesidad de hacer algunos ajustes, pues entonces me tocó nuevamente realizar esta conexión, pero la actual es esta, la que se llama Red Rita 2 para mí y que es igualmente con los datos que acabamos de ver en el documento, en el PDF. Hasta aquí. ¿Estamos todos bien? ¿Ya logramos integrar la red, el registro aquí a nuestro MetaMask para poder continuar? Si a bien tienen, ahí en el chat podemos notificar de que todo está ok. O si en dado caso pues hay un punto que no está funcionando, pues igualmente comentarlo. Listo, perfecto. Gracias, Johan. Salió bien. Entonces, en este punto ya tenemos vinculado nuestro MetaMask con la red de blockchain de Rita. ¿Qué es lo que resta? Bueno, como ya sabemos, se necesita naturalmente una cuenta y que esa cuenta tenga un saldo para interactuar, porque cada una de las transacciones que nosotros realicemos dentro de la red, pues va a generar unos costos implícitos a la red, eh, que entre otras cosas, no recuerdo si lo comenté, pero entre otras cosas, pues está diseñado así para justamente tener algún tipo de control en el tráfico, porque si no costara, pues todos los usuarios quisieran hacer transacciones y participarían pues de una manera demasiado activa que podría llegar a una saturación pues como tal de la información. Entonces ese es uno de los motivos, digamos el principal, para, por el cual pues se justifica ese cobro de gas que se traduce en, en Ether, ¿no?
Entonces, ya tenemos entonces nuestra cuenta, tenemos nuestra red y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Yo tengo seleccionada esta cuenta, de hecho tengo varias y ya como vimos anteriormente es fácilmente, eh, es fácil crear como tal una cuenta, ¿no? Yo tengo aquí varias, estoy ubicado pues en mi cuenta número uno, account uno, y resulta, y quiero hacer énfasis en esto, que si yo selecciono una red diferente, por ejemplo, en este caso la red principal de Ethereum, el saldo me cambia. A pesar de que estoy trabajando con la misma cuenta, mi saldo cambia. Tengo 0 Ethers en la red principal de Ethereum. En la red de prueba Ropsten la selecciono, sigo teniendo 0 Ether. Y así con cualquiera de las cuentas que yo pueda interactuar, pues voy a tener identificado o bien diferenciado el saldo que yo tenga dependiendo de la red en la cual yo vaya a trabajar. Esta cuenta número uno, si yo selecciono red RITA 2, voy a tener asociado un saldo. ¿Por qué? Porque yo previamente pues había cargado esta cuenta con un saldo, pero un saldo que solo me va a funcionar en la red blockchain de RITA 2, no me va a funcionar para ninguna otra red. De hecho, si me lo permiten, creo que tengo aquí al final una cuenta, voy a cambiar de red, estoy ubicado ahorita en la red de prueba Robsten, voy a ubicarme en esta account 2. Efectivamente tengo un saldo para esta red, para la red de prueba Robson. Si me ubico en la red RITA 2, tengo 0. Entonces, este punto es importante para evidenciar de que no solamente basta con tener una cuenta, sino es necesario tener saldo para la red a la cual yo voy a interactuar o yo voy a generar transacciones y como tal actividad. Por lo tanto, como voy a trabajar en la red RITA 2, pues necesito lógicamente una cuenta que tenga saldo en esa red. En este caso, pues, es esta la cuenta número uno y aquí está lógicamente pues mi ID. En ese orden de ideas, todos nosotros ya tenemos nuestro MetaMask, nuestra cuenta y ya tenemos vinculada la red de Rita a nuestra lista de redes. Al seleccionarla, pues nos va a aparecer 0 Ethers porque no hemos hecho la carga como tal de saldo a nuestras cuentas. Entonces, en este momento eh, nos está acompañando un compañero, un colega de Rita, el ingeniero Luis Estrada, que es la persona que está administrando en estos momentos la red blockchain de Rita, que está trabajando como tal, pues en todo el procesamiento, lo que es el proceso de minado, de ensamblado de bloques, de generación de ethers para las cuentas que están vinculadas a esta red. Entonces, le voy a ceder la palabra para que él nos comente un poco más cómo funciona la red blockchain de Rita y él nos va a colaborar en incrementar el saldo de nuestras cuentas para esta red, para la red blockchain de Rita. Entonces, con este preámbulo, pues damos la palabra a nuestro ingeniero Luis Estrada. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escucho bien? ¿Me oyen ahí? Sí, Luis, perfecto. ¿Sí me oyes? Listo, perfecto. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Estrada. Yo soy el encargado de servidores y servicios académicos de la red de investigaciones RITA. A su vez hago las veces de DevOps. Entonces, aquí lo que vamos a comentar es cómo funciona la red privada de Rita, cuáles son los elementos principales, qué fue lo que la creó, qué fue lo que la incentivó, y vamos a resolver algunas dudas con respecto a todo lo que mi compañero Orión ha dicho. Partiendo de este hecho, entonces, si quieres, me permites compartir pantalla, Orión. Listo, perfecto. ¿Me pueden comentar si se ve mi pantalla en este momento? Se Sí, ve sí. muy bien. Ujú. Listo. Perfecto. Entonces nosotros en Rita tenemos una máquina virtual, bueno, 3 en este caso, que funcionan para mantener en pie la red de blockchain. La red de blockchain funciona en este caso con una herramienta especializada
para generar redes que se llama Get, G-E-T-H en este caso. Esta herramienta lo que nos permite es tener una máquina virtual y hacer las veces desde ella como el bloque principal o el nodo central a donde se despliegan las aplicaciones de la red que yo quiero montar. En este caso nosotros emitimos una red de blockchain partiendo de los conceptos que Orión les compartió en las últimas sesiones a partir de un archivo Génesis. Vamos a mirar ese archivo Génesis, cómo está compuesto en este caso. Y consta de las siguientes etapas. Aquí ustedes pueden ver absolutamente toda la configuración referente a un archivo Génesis. Es el primer bloque que se genera dentro de la red de blockchain. Lo configura el desarrollador como tal que va a generar la red de blockchain. En este caso, yo establecí todos estos parámetros que ustedes pueden ver y a partir de este archivo es que se genera el primer bloque. Siempre se empieza a minar desde este archivo. A su vez, tiene asociada una cuenta fija. Esta cuenta es a donde se mina o se genera todo el proceso de blockchain inicial y tiene un balance asignado. En este caso, yo le asigné un balance pues, de un número casi que estratosférico con el fin de que no se acabara. En la red de blockchain tenemos, si no estoy mal, en este momento 21.000 millones de bitcoins a nivel de bitcoin, por favor, obviamente. Entonces, aquí surge una pregunta muy interesante y es que a la fecha se ha puesto en circulación de este saldo que se generó con el bloque Génesis de la red de blockchain como tal de Bitcoin, el 80% de las divisas. ¿Qué quiere decir esto? Que esas divisas ya se han pasado al mercado, ya han empezado a funcionar a nivel de comercio, se hacen transacciones, etc. con este tipo de divisas y quedan aún un 17% sin circular. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que creó la red de blockchain con el bloque Génesis de Bitcoin, que es el personaje que nadie sabe quién es, todavía tiene almacenado en su bloque Génesis un balance real que aún no ha puesto en circulación. Cuando esa persona decidió emplear la red de blockchain desde su computador o desde su equipo, esta persona inició con este balance. Él fue el primer bloque Génesis que hubo. Ahí empieza el origen del Bitcoin como tal, desde el primer archivo con este estilo que surgió a nivel de Internet. Este archivo fue compartido en un documento en una revista y a partir de ahí las demás personas lo que hicieron fue empezar a conectarse a través de ese archivo para poder pues desplegar sus servicios de blockchain y adquirir la divisa. Aquí ustedes pueden ver todo lo referente al balance, a la cadena, el ID, que es lo que identifica mi red blockchain y es como la clave de usuario que yo necesito ingresar. Cuando ustedes crean ese usuario en MetaMask, que fue lo que hicieron ahorita, adscrito a la red de blockchain, es obligatorio tener este parámetro de la cadena porque es el que me identifica a mí que yo voy a ser parte de ese bloque al que está minando mi red. En este caso, la red privada de blockchain de RITA. Esto es una red privada, ¿por qué? Porque esta red privada genera sus propias divisas. Nosotros en este caso utilizamos la red de Ethereum como prueba, pero a su vez fue algo que yo decidí, es un proceso arbitrario, ¿vale? Para que lo tengamos presente. ¿Qué quiere decir eso? Que para mí en este momento yo puedo tener un saldo de 20.000 millones de Ethers o del nombre que yo le quiera poner a mi moneda, pero esto en la vida real no representa ningún valor o tiene poder adquisitivo de absolutamente nada, ¿vale? Valen los que sí están dentro de la red de blockchain porque esos ya están avalados dentro de un proceso comercial en el que un banco o una entidad acepta que hay una transacción o una validez entre lo que yo tengo aquí almacenado y lo que ellos tienen almacenado allá a forma de papel moneda o cualquier tipo de divisa común que nosotros conocemos. Allí es donde se aplica el concepto principalmente de descentralización, que la transacción se hace netamente desde la plataforma de blockchain y no desde el banco. Aún así, para nosotros sigue representando una suma económica considerable y que pues podemos utilizarla en cualquier tipo de transacción que vayamos a generar. Esa es la importancia del blockchain, que en este momento yo no necesito tener ni el nombre de la persona, ni la cédula de la persona a la que le voy a consignar, ni necesito un banco que me avale mi transacción. Si nosotros nos damos cuenta, yo les puedo pasar a ustedes en este momento, no sé, 5.000 Ethers, pero para nosotros eso no va a tener ningún valor comercial porque ningún banco acepta eso como una moneda fija. Y en sí tampoco los bitcoins. Si ustedes se dan cuenta, el precio del bitcoin es muy volátil, por lo cual los bancos no están interesados por ahora en realizar algún tipo de transacción por este método, al menos por ahora en algunos casos. Aquí en Colombia, por ejemplo, no se ha dado. Países como El Salvador sí ya adoptaron este método de pago como pues un proceso comercial válido
y allí sí se pueden realizar transacciones tanto en entidades bancarias como en las redes de Bitcoin que tienen allá presentes. Para tenerlo en cuenta, el impacto social que está teniendo esto es bastante fuerte porque cambia el modo de ver la economía de un país y a su vez limita el banco o se desprende de la entidad financiera el usuario a la hora de realizar algún tipo de transacción, ya sea virtual o física. Para tenerlo claro, es muy importante esto. Entonces, a partir de este bloque que ustedes ven acá, fue que yo generé toda la red de blockchain de Rita. Ustedes se preguntarán, ¿yo también puedo generar mi propia red de blockchain? Evidentemente, si quieres, les comparto aquí un momentico. Cuando yo me meto aquí a mi MetaMask, un segundito, toca darle como manivela a veces. Ay, ¿qué pasó? Es que yo lo tengo activo. Ah, mira, aquí está. Yo en este momento me encuentro vinculado dentro de la red Rita. Tengo un Ether bajo mi red. Y aquí puedo ver que puedo agregar una red. ¿Vale? Cuando yo agrego una red, puedo generar una red desde mi propio equipo. Y aquí voy a ponerle el nombre que yo quiera. El RPC va a venir denominada por mi localhost. Ya no va a tener un host como una IP pública establecida en un puerto, para nada. Puedo establecer mi propio localhost y hacer mis propias pruebas. Es decir, que a partir de esta aplicación que está para Linux, puedo generar mi propia red para que lo tengamos presente. ¿Para qué me sirve a mí generar esta propia red de Rita, por ejemplo? Esta propia red de Rita me permite a mí establecer un contacto directo con ustedes en virtud de que sea yo el que administre la red. Ustedes no van a tener ningún inconveniente de que se les pause, de que se les elimine el saldo, de que van a tener que esperar 2 minutos para poder acceder a su Ether, absolutamente nada de eso. Aquí la red corre muy bien y está minando siempre en horario de oficina, por lo menos una vez cada 2 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo realizo alguna transacción, que fue lo que sucedió con ustedes en la sesión pasada, en esa sesión ustedes hicieron una solicitud a la red de Ropstein de Ether. Entonces, cuando ustedes realizan esa solicitud, la misma red tiene que validar esa transacción en la que les van a transferir de la cuenta principal, que es esta que ustedes ven acá, la cuenta cero, a donde se encuentra alojado todo este saldo, en ese caso en Ropstein, a la cuenta de ustedes que está asociada pues a lo que ustedes vincularon desde el MetaMask. Entonces, esa red no mina todo el tiempo. Vamos a tener eso presente, que ninguna red de blockchain está minando constantemente. ¿Por qué? Porque o si no, no alcanzaría el espacio a nivel de almacenamiento para redactar o escribir todos esos códigos dentro de los bloques. ¿Listo? Entonces, por eso se demora. Por eso aparecen los mensajes que dicen como en cola o procesando, entre otros, para tenerlo presente. Una vez claro esto, entonces vamos a proceder acá. Aquí lo que yo hice fue generar la red con este archivo y desde ahí establecí pues que esa iba a ser mi red de blockchain y este iba a ser el comienzo, que era mi bloque Génesis. Génesis pues, como lo hemos visto desde tiempos bíblicos, es como origen, ¿no? Entonces desde ahí parte este prototipo, este modelo. Una vez claro esto, lo que yo hice fue empezar mi red de blockchain. Entonces aquí vamos a ver cómo empezó mi red de blockchain. Cuando yo estoy administrando la red de blockchain, yo desde acá puedo controlar el tiempo de minado. La idea principal es hacerlo bajo un sistema automatizado. Lo tengo desarrollado, pero en este momento no lo he aplicado a la máquina porque la idea pues es mirarlo paso a paso, ¿vale? Cuando yo hago este proceso, lo que hago es cargar mi archivo de instalación a partir de Get. Entonces aquí lo que hago es entrar al IPC de Get de mi red privada de blockchain. Ya vamos a ver de qué se trata. Cuando le doy Enter, él me despliega una consola y me dice que yo estoy en la consola de Get de JavaScript. Está soportada bajo este lenguaje. Aquí yo puedo administrar todo lo que es mi red de blockchain. Por ejemplo, puedo mirar en qué bloque de blockchain está mi red en este momento. Él me dice que ha construido 1482 bloques desde que inició la red. Cada vez que yo pongo a minar mi red de blockchain, ese número va a aumentar. Va a aumentar no solo acá, sino en los pares o en los nodos que yo tenga también minando. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Va a consumir espacio de almacenamiento? Claro que sí. A medida que yo empiezo a minar más y constantemente, él va consumiendo tanto recurso de memoria RAM como recurso de almacenamiento. Siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque él necesita escribir
todas esas transacciones y todos esos procesos de minado dentro de algún tipo de almacenamiento. En este caso, pues almacenamiento del disco duro. Lo vamos a tener bastante presente porque de ahí es de donde deriva todo lo que constituye el minado y el consumo energético que tiene una red de blockchain y por qué digamos que no es muy rentable hacerlo desde la casa de uno, desde el computador de uno, para tenerlo presente. Una vez claro esto, vamos a realizar una transacción básica. En este momento mi red de blockchain se encuentra detenida, por lo tanto no está minando, qué pena. ¿Cómo yo miro esto? El blockchain o esta red de blockchain en este caso me permite a mí obtener una salida en un archivo de texto. Ese archivo de texto yo le realizo una lectura y me doy dando cuenta de qué proceso está llevando a cabo. ¿Cómo lo miro? Me voy a salir un momentico y ese archivo yo lo tengo aquí, que se llama CatNoHub. En este caso le voy a hacer una revisión nada más por encima a ese archivo y ustedes se van a dar cuenta de todo lo que me empieza a desplegar. Entonces aquí podemos ver las líneas de comando parecidas a las de Matrix, en donde puedo ver todo lo que él está haciendo en todo este tiempo que me está mostrando. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este momento está minando los bloques y a partir de ese minado es que se realizan todas las transacciones, ¿vale? Una vez claro esto, yo voy a mirar y voy a minar mi estado. Ahora sí vamos a entrar a la red de blockchain y vamos a empezar a mirar todo. Espérenme, les limpio la pantalla y vamos a empezar a mirar todo. Listo. Entonces vamos a mirar otra vez el número de bloques. En este caso tengo 1482. Cuando yo le doy miner.start, él automáticamente empieza a minar sobre este último bloque que yo hice. Cuando mi compañero Orión les presentó a ustedes las diapositivas en las que se veía la secuencia entre bloques, esa secuencia existe a partir de que él empieza desde el 1482 a minar seguido a este número. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vuelvo a minar el número, va a seguir avanzando cada vez más a medida que él sigue minando. ¿A qué conlleva esta situación? Esta situación lleva a que cada vez que yo vaya a empezar a minar, pues evidentemente voy a empezar a consumir recursos. Una vez que yo empiece a consumir recurso, cada uno de estos bloques va a tener transacciones que se están llevando a cabo. Como no he llevado ninguna transacción y él sigue escribiendo bloques, por eso no es rentable mantener todo el tiempo una red de blockchain activa. Va a haber bloques que se van a ir en blanco o bloques que no van a tener ningún tipo de información almacenada, pero que sí me han consumido energía y me han consumido recursos de almacenamiento. Ahí viene el porqué de la red de Bitcoin y la red de Ethereum y la red de Ropstein nunca están minando constantemente. Para tenerlo presente en todos los aspectos que ustedes vayan a definir. ¿Listo? No es porque la red sea de mala calidad, no es porque la red se caiga y se vuelva a prender, no. Es por este control que es necesario hacerlo en todas las redes de blockchain que ustedes van a conocer. ¿Listo hasta ahí? Voy a darle miner stop. Perdón. Y voy a detener el minado. Mire, primero miremos en cuál bloque quedó. En el 1504. 1505, pongámosle. Listo. Miremos en cuál quedó. 1505. Listo. En este bloque ya paré de escribir. Como no he hecho ninguna transacción, pues este es el último bloque que he hecho y a partir del 91 hasta el 1505 yo sé que no van a tener ningún tipo de información registrada. Aún así, si yo no detengo el minado, va a seguir ocupando espacio dentro de mi almacenamiento. Vamos a hacer una transacción simple y voy a pedirle a alguno de ustedes que por favor aquí por el chat me comparta si es tan amable los que ya se pudieron suscribir a la red Rita y están activos, el ID con el que se inscribieron o el ID de su cuenta y vamos a hacer una transacción simple, ¿vale? Entonces, por favor, algún voluntario que me pueda compartir aquí por el chat el ID y lo revisamos. Correcto. Igual manera recordar que ese ID, perfecto. Johan, ese ID se obtiene dando clic sobre el nombre de la cuenta que aparece ahí en nuestra interfaz de MetaMask. Ya copia automáticamente el portapapeles y es pegarlo aquí en el chat. Perfecto. Gracias, José Roberto. Listo. Vamos con las dos. Entonces, la primera. Esto es lo que hace un desarrollador de blockchain cuando va a realizar algún tipo de transacción o de despliegue inteligente a nivel de DevOps, de manejo de infraestructura, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, yo me voy a devolver acá
y voy a crear una variable. Esa variable se va a llamar var sender o var, no sé cómo decirlo coloquialmente, enviador, el que envía, el que hace la transacción desde la cuenta, desde donde va a salir el dinero o en este caso los Ethers, ¿vale? Vamos a poner esta misma cuenta que es la cuenta cero. En esta cuenta yo tengo todo el dinero del balance asignado, ¿vale? Ahí está todo el dinero de mi red de blockchain privada de Rita. Esa es la red que yo voy a establecer como la red de donde va a salir el dinero. Lo voy a dar acá. Él por defecto me bota un undefined, pero no hay ningún problema. Es un log normal que se desprende del proceso de la creación de la variable. Vamos a crear otra variable que se va a llamar receiver, que es la persona que lo va a recibir. En este caso, yo tomé el ID de la primera persona, me disculpas, no me aprendí tu nombre, qué pena, de Johann Sebastián. Entonces, voy a darle control B y voy a pegar y esta va a ser mi variable receiver. Le voy a dar enter y vamos a tener ya las dos variables creadas, el sender y el receiver. Ahora voy a crear una variable que se va a llamar cantidad o amount. Entonces, como le explicó mi compañero Orión, aquí vamos a utilizar el lenguaje del web 3 del TOWI. Ahí vamos a hacer la conversión de un Ether para yo no tener que poner aquí todo el número que me representa a mí un Ether que mi compañero le explicó muy bien en sus diapositivas, es bastante largo. Entonces aquí simplemente con este recurso lo cambio. ¿Que hay maneras a nivel de programación de escribir el número sin necesidad de escribir esto? Claro que sí. Claro que sí las hay. La transacción se puede hacer desde acá de 1000 maneras posibles. Ya depende del desarrollador con cuál se quiera casar o cuál quiera utilizar pues para su facilidad o que le resulte más favorable. En este caso, a mí me gustó esta, yo me casé con esta, creo que cuando uno desarrolla, creo que los desarrolladores, no sé si aquí hay presentes, creo que sí, nos hemos casado con muchas cosas y hemos dicho como, bueno, se puede hacer de 1000 maneras, pero a mí me gustó esta, por X o Y motivo, a alguna persona le parecerá menos óptima, a algunos les parecerá óptima, ya depende de los gustos, para gustos los colores, ¿vale? Entonces, eso se los digo para que no se casen con solo esta versión, sino que pues ustedes también, si quieren investigar sobre el tema, se den cuenta de que hay muchas más opciones y todas funcionan, ¿vale? No hay ningún lío por ese lado. Vamos a crear la variable amount y esa variable va a tener la cantidad de un Ether. Entonces yo le voy a dar enter y ahí ya tengo las tres variables creadas. Tengo el enviador o el que realiza la transacción, el recibidor o el que recibe el saldo y la variable amount que me dice a mí cuánto voy a enviar. Ahora lo que tenemos que hacer es desbloquear mi cuenta personal. Esto es como un banco. Entonces tengo que decirle a él, oiga, yo quiero que usted envíe el dinero de aquí a acá y quiero que me pida una clave o quiero poner la clave para desbloquear esa cuenta porque si no, él no me va a dejar hacer la transacción. ¿Vale? Para eso voy a darle personal.add. Un segundito. Vamos a darle acá personal, un log account y ya con esta voy a desbloquear mi cuenta. Aquí lo que tenemos en este comando es que a nivel personal yo tengo muchos roles dentro de mi red de blockchain. En este caso va a ser un rol de personal, es una cuenta personal, es íntima, es como tal de la persona o administrador, lo que nosotros denominamos root, que maneja la cuenta, ¿vale? Le voy a decir que voy a desbloquear esta cuenta, unlock account, y en este caso, para yo no poner todo el número que representa mi cuenta acá de Barsender, simplemente le digo que vamos a poner la cuenta a cero. Cada vez que yo le doy add accounts brackets 0, él me va a decir, listo, la va a relacionar directamente con la cuenta de origen. Si yo creo otra cuenta dentro de mi red de blockchain asociada también para minar, ya no va a ser la cuenta 0, sino va a ser la cuenta 1. Y así sucesivamente con todas las cuentas que yo decida crear para tenerlo presente. Una vez hecho esto, yo le voy a decir, listo, desbloquéela. Y él me va a decir, listo, tú quieres desbloquear esta cuenta. Como ustedes se pueden dar cuenta, valga la redundancia, es la misma cuenta 0 que es esta misma cuenta del Barcenter. Entonces aquí yo tengo que poner mi palabra clave o como quien dice mi clave bancaria. Esta clave es personal, cada persona que administra una red de blockchain tiene que tenerla. Incluso la primera persona que generó la red de blockchain de Bitcoin tiene que tener esta clave y creo que
es muy difícil compartirla porque ya se pueden dar cuenta de la magnitud o el rango de poder que se tiene. Y pues voy a escribirla. Él va a durar pensando. Y me va a sacar al final verdadero. Esto significa que mi clave fue ingresada con éxito. Ahora lo que hago es hacer la transacción. Para hacer la transacción, perdónenme, voy a irme acá y voy a enviar la transacción. La transacción, ¿cómo se envía? Y aquí tengo un ejemplito. Hay muchas formas también de enviarlo, que es esta que está acá. No sé si se alcanza a ver acá con esta barrita de abajo. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y aquí lo tenemos. Entonces, consiste en decirle que bajo el sistema de Ethereum, yo voy a enviar una transacción desde la variable sender a la variable receiver y con el valor de amount, con las tres variables que creé anteriormente. Y le voy a dar enter. Y él me dice, listo, eso ha sido enviado. Este código que ustedes ven acá es el hash de la transacción con el que quedó escrito en mi red de blockchain, en mi bloque, ¿vale? En este caso, ¿qué va a pasar? En este caso, Johan no va a ver todavía reflejada la transacción en su saldo porque todavía no he puesto a minar. A pesar de todo, él ya me identifica la transacción, ya me da un número a mí para poder identificar y decirme como, hey, mira, este es el resultado, o como quien dice el log de la transacción que tú enviaste. No la he escrito en ningún bloque porque todavía no estoy minando, pero apenas empiece a minar, te la envío. Listo, perfecto. Entonces voy a darle miner.start. Y aquí en este momento, asumo yo que si Johan puede revisar en su MetaMask, puedes confirmar, por favor, si ya se ve reflejada la transacción en tu cuenta o si todavía no se ha reflejado, para que porfa me cuentes. Ya llegó. Confirmó Johan que ya. ¿Confirmó? Listo. co- Perfecto. Entonces ya con eso, perdónenme, es que no estoy viendo el chat, ¿sí? Listo, ya llegó. Con eso yo ya puedo realizar, como ustedes ven aquí, las transacciones. Ustedes se preguntarán, uy, pero entonces allá dentro de la red de Bitcoin debe haber un muchacho, bueno, 20 muchachos resolviendo las solicitudes. No, ese proceso ya está automatizado. Ese proceso siempre va a venir automatizado dentro de la red porque la red pues es a nivel público. Uno no puede contratar a 1000 personas que estén resolviendo todas las solicitudes. Además de eso, de que no solo una persona puede estar minando, ¿vale? Son miles de personas las que están minando. Hay muchas granjas de minado en las que pues este proceso se puede llevar a cabo y no necesariamente van a tener que estar ahí los desarrolladores de blockchain de la app central de Bitcoin, por ejemplo, resolviendo estos inconvenientes. ¿Listo? Entonces, no sé si quieran realizar el mismo proceso. El asistente José Roberto también está interesado. Si quieres, hacemos el mismo proceso y lo repetimos como para que quede claro para todos. O hay dudas hasta acá, por favor, si quieren, escríbanlas dentro del chat y hacemos la revisión. Si no, pues creo que eso sería todo por mi lado. Así funciona a grandes rasgos una red de blockchain. Sí, hay muchas más opciones, hay otras cosas que podemos hacer, pero pues digamos que por el tiempo y por... ¿Está interesado? Listo. Entonces vamos a hacer. De una. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos ahorita. Entonces nuestro bar sender va a seguir siendo el mismo porque va a ser de este mismo saldo donde voy a seguir sacando dinero o ethers. ¿Listo? Listo. Nuestro bar receiver ya no va a ser la cuenta de Joan Sebastián, sino va a ser la cuenta de José Roberto. Entonces él me había pasado aquí su ID desde la red Rita. Y yo lo voy a copiar y lo voy a pegar. Listo. Vamos a mirar que cuando yo le di aquí Miner Start, él todavía estaba minando. Entonces, en este momento, si yo reviso la cantidad de bloques, debe seguir aumentando a medida que yo voy revisando. El último que teníamos era 1505, ya va en 1537. Como pueden ver, el proceso de minado es bastante eficiente dependiendo de la cantidad de usuarios que haya en la red.
a nivel de que la red se pone mucho más robusta y empiezan a interpretarse o a interactuar entre sí muchos más nodos, este proceso de minado puede tomar más tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no va a tener solo que escribir aquí en mi app central, sino que va a tener que escribir en todos los nodos la misma información. ¿Por qué? Porque todos los nodos tienen acceso a las transacciones, lo que garantiza la seguridad de la red. Entonces, en ese orden de ideas voy a poner acá miner stop para parar el minado mientras hago la transacción. Miramos el número de bloques, quedó en 1542, reviso otra vez para que veamos que no está aumentando, que la minería o el minado evidentemente se pausó y sigue constante. Entonces, ya tenemos declarada la variable sender, ahora vamos a declarar la variable receiver, que ya está. Vamos a declarar de nuevo la variable amount y vamos a desbloquear de nuevo la cuenta. Entonces, personal.unlock account, aquí, accounts, la variable 0. Entonces, él me va a pedir de nuevo la clave, la voy a digitar y él me va a decir, listo, tu frase estuvo correcta. Vamos a hacer el envío de nuevo con esta función. Entonces, de nuevo, send transaction from sender to receiver value amount. ¿Listo? Cuando tenemos este dato, ya vamos a darle enter y él me va de nuevo a arrojar el número hash o el identificador con el cual yo puedo revisar que esta transacción fue válida. ¿Listo? Vamos a mirar entonces, en este momento, como lo dije, no debe haber ethers en la cuenta del asistente José Roberto, pero entonces vamos a darle miner start. Una vez hecho esto, yo empiezo a mirar si efectivamente empezó a subir este número para revisar el minado. Sigue en el mismo número. Ahí se quedó. Vamos a revisar qué pasa. De nuevo. Vamos a revisar entonces por el lado de José Roberto si la transacción ya tuvo éxito. ¿Podrías confirmarme en tu MetaMask si ya está escrito? Aquí ya me aparece que ya escribió el bloque. Aún. ¿Sigue escribiendo bloques? Sí, ya. Puedes revisar de pronto. A ver si en tu cuenta. Ya llegó. Listo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este es el proceso por el cual funciona una red de blockchain, cómo se hacen las transacciones, cómo se envían, cómo se reciben. La red de blockchain Rita está presente y activa en horario de oficina todos los días. Ustedes pueden realizar la solicitud de Ether si se los acaban ahí a la parte en la que yo les envío, bueno, mi compañero Orión les envió el formato. Y listo, creo que eso es todo por acá. Quería hacerles un comentario bastante válido que me gustaría compartirles. Y es que mucha gente me ha preguntado a partir de este tipo de situaciones, pues, que cómo se hace para tener una red privada o minar en redes públicas alguna criptomoneda, ya sea Bitcoin, ya sea Ethereum, ya sea, no sé, de las miles que ya existen. Torocoin, mejor dicho, de todas. Y la pregunta, pues, digamos que se puede resolver de la siguiente manera para fomentar como la investigación, ¿no? Esto es algo netamente académico. Pero yo he visto, por ejemplo, que hay mucha gente que toma las tarjetas gráficas, porque pues aquí lo que se necesita es full procesamiento para que los nodos compitan con los de una red gigante de minado. Por lo menos he visto mucho que hay mucha gente que toma tarjetas gráficas de las de los computadores, de las Nvidia y todo aquello, y las utiliza para minar. Esa capacidad de procesamiento y de velocidad de procesador que tienen esas tarjetas se pueden orientar en virtud de ese deseo de minar bitcoins o de minar alguna criptomoneda. La red de Rita tiene 3 nodos actualmente. En este momento no los tengo interconectados porque estamos haciendo la prueba, pero cuenta con 3.
También me ha generado la pregunta de que si se pueden conectar ustedes a minar a la red Rita. La respuesta es que sí, siempre y cuando ustedes cuenten con una instancia o una máquina virtual que tenga una IP pública, que no sea la de su casa, se puede hacer. Si ustedes, por ejemplo, contratan una nube en Amazon y tienen ahí una instancia para procesar y pueden instalar perfectamente se hace la configuración, yo les transfiero a ustedes el bloque Génesis, que es el mismo bloque, porque esa es la única condición para generar nodos, que el bloque Génesis sea el mismo, y ya automáticamente ustedes pasarían a ser peers o pares dentro de esta red P2P, como le explicó mi compañero Orión. Entonces, esa capacidad de minar se puede dar bajo ese concepto. He visto mucha gente que, digamos, dice como, no, es que si yo monto una granja de minado con, no sé, 6 tarjetas gráficas, 7 tarjetas gráficas, voy a poder competir. Y sí, evidentemente quizá eso en algún tiempo le genera alguna rentabilidad, pero esa rentabilidad se va a ver sumergida dentro del costo que tiene a nivel de energía la red de blockchain con la que uno quiera minar. Entonces, digamos que he visto en muchos casos que la gente se va a lugares a donde el estrato es muy bajo para que el recibo de la luz no sea tan costoso. Entonces, he visto que hay muchos centros de minado clandestinos en donde el recurso energético o se aprovecha desde el cable directamente, así como pasa aquí en Colombia, que mucha gente va y se conecta, o se hacen en lugares a donde, digamos que el avalúo catastral del predio no es muy alto y por ende, pues los servicios públicos son bajos. Lo he visto mucho acá, también lo he visto en ejemplos de Estados Unidos o de países europeos sobre todo. Sí, la rentabilidad disminuye con el tiempo, claro, claro que sí, porque depende de la forma en la que la disposición se esté dando. Por ejemplo, ahorita en Europa descubrieron un muchacho que se robaba la energía del cable y tenía más o menos unos 100 PlayStation 2, trabajando para minar. Ni siquiera en procesamiento del juego, sino la tarjeta gráfica que utiliza el PlayStation la utilizó para minar bitcoins. Entonces, a medida que tú empiezas a utilizar ese sistema, va a pasar algo muy interesante y es que de acuerdo a la distribución de la red de blockchain, el poder adquisitivo, por decirlo de alguna manera, la capacidad que tiene el nodo de obtener recompensas a partir de una ganancia va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque tu recurso ya va a empezar a ser insuficiente en comparación con toda la red de blockchain que se está incluyendo dentro del servicio. Haz de cuenta que yo puedo tener aquí, no sé, 100 computadores minando todo el tiempo y de esos 100 computadores va a llegar otra persona o una empresa como Amazon Web Service que va a tener un data center de 1000 servidores y de esos 1000 servidores pues yo no voy a poder competir. Va a ser muy difícil que yo me gane algún tipo de transacción o de gas para yo poder escribirla en el bloque y recibir esa recompensa. Como dijo mi compañero Orión, cada vez que yo tengo la posibilidad de resolver ese problema que emite la red de blockchain y puedo ganar ese concurso, se me asigna una recompensa, pero entonces ya la competencia se vuelve muy difícil de sortear y por eso digamos que no vale la pena minar blockchain o minar Bitcoin, que digo, o minar una de esas monedas centrales, porque ya es mucha la competencia que uno tiene a nivel de hardware y de software dentro de los demás países. De ahí es donde se desprende algo muy interesante y es que desde ahí fue que se empezaron a crear otro tipo de monedas. Entonces, ese otro tipo de monedas que no son las principales como Bitcoin, como Ethereum, sí tienen otra posibilidad de minar, otro minado distinto, porque todavía no está, como quien dice, garantizado su éxito. Entonces, el minado se vuelve un poco más sencillo a la hora de competir. También hay que tener en cuenta la forma en la que se compite, ¿no? No sé si mi compañero, sí, creo que él lo explicó. El reto comienza con 30 ceros. Bien, exacto, sí, esto es un número pequeño. En este caso no es un número grande porque la red es privada. La idea de nosotros tampoco es que vamos aquí a hacer una red gigante para que todo el mundo la utilice. Sí tenemos una idea principal de generar una red de blockchain para la universidad, en la que, digamos, todos los procesos a nivel interno de la universidad se realicen bajo este tipo o este modelo económico que plantea el blockchain y que nos permitiría eso, por ejemplo, no sé, vender los libros de inglés a nivel de Bitcoin, si tenemos el patrocinio, la cafetería, por ejemplo, que funcione con Bitcoin en vez de con dinero efectivo. Evidentemente, por ejemplo, en Rita queríamos instaurar un sistema en el que cada sala de Zoom que se presta a nivel de streaming sea obtenida a partir del pago de unos Bitcoins desde la red privada de blockchain,
pero digamos que todavía es muy difícil realizar ese proceso porque, no sé, habría problemas ahí complicados dentro de la misma universidad. Sería, sería muy bueno hacer esto porque pues eso nos permitiría a nosotros realizar un proceso pulcro de absolutamente todo. Nos permitiría a nosotros empezar a validar mucha información que quizá en otros procesos se pierde. Se evitaría bastante lo que nosotros aquí llamamos en Colombia el cómo voy yo, en el que yo te cobro el libro 5 barras más caro, entonces me quedo con el excedente y tú te quedas con los 30, entre otras situaciones que se pueden cambiar. La red de blockchain en este momento tiene 3 servidores físicos, cada uno pues de una buena cantidad de almacenamiento y de buen procesamiento. Contamos con esa ventaja. Ahora, eso no quiere decir que nosotros aquí desde la red podamos minar en una de las redes principales. No, eso no puede pasar, digamos que no es muy lógico. Pero sí hay muchas instancias, hay mucha gente que tiene bastante dinero y contrata instancias de Amazon o de Azure. Azure también tiene una plataforma de blockchain increíble, por si les interesa investigar el tema. Y ellos sí prestan ese servicio para que uno pueda generar tanto su red privada o generar una red de minado. Evidentemente, pues es muy costoso, pero pues hay muchas empresas que quieren generar a nivel interno su propia red. Muchos bancos he visto sobre todo que están tratando de trabajar de esta manera. Hay una empresa que tiene mucha compatibilidad con la universidad, se llama Ace Software, y en esa empresa trabaja un compañero, pues a modo de personal les cuento, ¿no? Un compañero, y ese compañero está desarrollando una red de blockchain privada dentro de la empresa como tal para que todo sea cobrado con Ethereum o con la moneda que ellos decían hacer desde la empresa. Entonces, que si él va a la cafetería de la empresa y quiere un chocorramo, ya no lo va a pagar con los 2.000 que cuesta el chocorramo, sino que lo va a pagar con una cantidad específica que va a ser la equivalencia en dinero orgánico a lo que representa pues el chocorramo para nosotros o el valor del precio del chocorramo. Entonces, cuando uno empieza a establecer un sistema económico de esa manera, ya se olvida de la plata. Ya la plata pasa a otro segundo plano, sino que empiezas a pensar en, obviamente, una moneda que me permita a mí hacer ese tipo de transacciones sin necesidad de ser validadas por ningún ente económico. Simplemente yo soy el que regulo a nivel bancario dentro de mi empresa lo que sucede. Entonces, es una maravilla. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Para pasar a otra red, ¿qué es necesario? Esa es una muy buena pregunta. Es necesario que las dos redes tengan compatibilidad en sí, que para mí lo que vale, la que queda junto al doctorado, ahí en el CECAT, ese es el CECAT, ¿sí? Sí, el CECAT. Bueno, la primera. Para pasar las transacciones de Rita otra vez que es necesario que entre las dos hagan un acuerdo de compatibilidad de que lo que para mí significa un Ether dentro de mi red, para ellos también. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos de acuerdo en un intercambio de divisa. Ahí es cuando ya empezamos a trabajar, por ejemplo, lo que equivale a $1 a pesos y lo que equivale a un peso a dólares. Eso sería lo primero. Y lo segundo sería generar un tipo de interfaz que me permita a mí conectar las dos redes a nivel de hardware y de software. ¿Cómo así? Que cuando yo realice aquí algún tipo de acción dentro de mi red, por ejemplo, pasarte una transacción a ti, esa transacción o ese hash quede escrito tanto en los bloques de ellos como en los bloques nuestros. ¿Vale? Eso sería lo primero que hay que hacer. El primer ejemplo de compatibilidad sería ese. Ya después de eso vendrían otros tipos de otras situaciones para tocar, pero digamos que lo primero sería establecer un contacto y una equivalencia de precios entre una red y otra. Además, hay que mirar también cuál es el gas que esa red consume. Porque para mí, por ejemplo, una transacción puede valer, no sé, 5 ethers, hacerte la transacción. Pero para ellos puede que esa transacción sea mucho más complicada de acuerdo a su infraestructura de hardware, a su infraestructura de software, y para ellos cueste 7 ethers. Entonces va a decir, pero uy, porque usted está cobrando menos por el gas que yo, si usted así en ese precio, entonces se va a llevar todas las transacciones para su cuenta. Ahí es donde vendría el inconveniente. Pueden pasar muchas cosas, es que esto es un mundo bien interesante. ¿Por qué no usar la novela o de la que queda junto al doctorado? Exacto, es necesario un exchange, tal cual. Esa nube no se puede utilizar porque la universidad no puede, como quien dice, hacerse de recursos públicos para generar bienes pues privados de alguna manera, por decirlo. Ahí se generaría un problema bastante grave. Por ejemplo, por eso es que no se puede minar dentro de la universidad, con el recurso de la universidad, porque ese dinero que se consigue a partir de las recompensas que se ganen, por ejemplo, ese CECAT, en el CECAT, por ejemplo, podríamos minar en Bitcoin si queremos.
Sería increíble poner todos los servicios del SECAD a minar Bitcoin. Créanme que competimos y créanme que nos podemos ganar un buen dinero, pero pues eso es utilizar el recurso público para pues obtener beneficios privados, lo que constituye, creo que si no estoy mal, algo que se llama peculado. Entonces ahí tendríamos un inconveniente. Claro. ¿Cuál es el consumo estimado de un nodo? Uf, esa pregunta es muy difícil. Esa pregunta es muy difícil porque depende del sistema en el que la red esté funcionando. Si la red funciona a nivel, es que no me acuerdo la palabra. Eso creo que lo explicó mi compañero Orión, pero entonces se los explico yo. Hay muchas formas de minar dentro de una red y muchas formas dentro de la red en la cual se asignan los nodos que van a ganar. En este caso, la red de blockchain le asigna la competencia o le asigna, como quien dice, el privilegio al nodo que más infraestructura tenga, al que resuelva el problema más rápido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un data center, una granja de minado por lo menos de, no sé, del tamaño ¿de qué le digo yo? De Cedritos, aquí cerquita. Entonces yo voy a tener esa granja de minado y voy a poder competir y la mayoría de las transacciones me las voy a ganar yo porque mi velocidad de procesamiento para resolver los problemas matemáticos que va a generar el algoritmo va a ser mucho mayor. Hay otras redes que tienen en cuenta, por ejemplo, el tiempo del nodo. Ni siquiera que tenga una infraestructura gigante, puede ser un computador, pero si ese computador ha estado minando dentro de la red por mucho tiempo, va a tener prioridad sobre los demás. ¿Vale? Así yo tenga una nube de minado gigante, tenga todo Amazon Web Service a mi disponibilidad, ese no va a tener prioridad. Hay otras que simplemente lo asignan a nivel probabilístico, como quien dice, al azar. El nodo que yo escoja o que seleccione la red va a ser el que se va a seleccionar, sea cual sea su infraestructura, sea cual sea su garantía. ¿Qué pasa acá? Que va a haber pérdidas energéticas. Por ejemplo, en esta red de blockchain que nosotros trabajamos, aquí hay un problema y es que, como ustedes se dieron cuenta, la red mina, pero solo un nodo se queda con la energía, o sea, con la recompensa. Los demás nodos, a su vez, también tratan de competir y elevan su consumo energético para competir con esa. ¿Vale? Cuando empiezan a competir con ese nodo, entre los nodos para ganarse la recompensa y solo uno se lo gana, la energía consumida no se retribuye en nada. O sea, aún así consumieron energía todos los nodos, pero solo uno ganó. Lo que significa que la energía que los demás consumen, pues es energía desperdiciada. ¿Por qué? Porque pues no ganaron nada y aún así consumieron energía asignando el problema. El reto lo coloca la propia interfaz. En este caso, get es el que coloca el reto. Vengan, les muestro acá. Eso está en el Génesis. Espérame que me falta una pregunta. Entonces, digamos que ese consumo en kilovatios hora me costaría bastante trabajo dártelo, aunque lo podemos hacer como el consumo máximo que tiene una computadora, con una tarjeta gráfica, evidentemente. Cuando uno tiene pues una computadora simple como un PC de escritorio, pues genera un consumo en kilovatios hora establecido ya predeterminado por la marca cuando está a su tope, ¿no? En este caso, pues tocaría añadirle que esa computadora tiene que tener una tarjeta gráfica o, o un procesador bastante fuerte para poder competir de alguna manera con esta red. Entonces, digamos que obviamente eso se traduce en mayor energía consumida. Cuando nosotros tenemos algún sistema que funciona bajo frecuencia y elevamos la frecuencia, pues evidentemente aumenta el consumo energético. Entonces, desde ahí parte ese hecho. No te lo podría dar en este momento en kilovatios hora porque no lo sabría, de hacer el estimado me costaría, pero sí se puede hacer de algún tipo, el cálculo se puede hacer. Te la debo, es una muy buena pregunta. ¿Se podría generar un exchange a nivel nacional? Sí, claro, claro, eso sería lo ideal. Lo ideal sería o que todos generáramos una misma red, así como en El Salvador, que todos funcionan bajo la misma red, o sea, toda la gente se puso de acuerdo y estableció una misma red de uso, o que entre todas las redes que hay a nivel nacional, por ejemplo, si la Universidad Distrital tiene su propia red y la Universidad Nacional tiene su propia red también de blockchain, se genera un consenso económico entre los participantes. Evidentemente ya no participarían tanto los economistas, sino los desarrolladores, en ver en virtud de qué va a funcionar ese exchange o ese consenso. Eso sería una muy buena tesis, por ejemplo. Bueno, no sé. En fin, el reto lo coloca, dame un segundo, miramos acá, esto sigue mirando. Sí, van el 690, lo voy a detener para pues darle la explicación. No, aquí no funciona. Entonces me voy a salir, le voy a dar un clear acá. Y aquí vamos a ver el Génesis. Entonces, aquí donde ustedes pueden ver que dice dificultad, él establece la dificultad del reto. A medida que yo aumento este número,
en mi archivo Génesis, la dificultad del reto evidentemente va a ser mayor. Por lo tanto, el tiempo de minado va a ser mucho mayor. En este caso yo le puse un número bajito porque la idea es que ustedes reciban la transacción rapidito, que sea rápido, que la interfaz pues sea muy hábil a la hora de ustedes realizar sus procesos, ya sea de despliegue de contratos inteligentes, entre otro tipo de bondades, porque pues la idea es optimizar el tiempo del uso del recurso, ¿no? Evidentemente, cada una de las redes privadas o públicas tiene su propia dificultad asignada, ¿listo? Y su propio límite de gas. ¿Qué quiere decir este límite de gas? Que yo por más de que quiera, no voy a tener un valor límite de lo que yo voy a cobrar o lo que voy a entregar como recompensa al nodo que se gane la transacción, ¿listo? Eso es lo que yo les contaba ahorita. Por ejemplo, este límite de gas puede ser diferente tanto para una red mía, aquí en Rita, en la UD, como una red de la nacional. Ellos de pronto pueden tener otro límite de gas y ahí es a donde vienen los problemas con el exchange, que ya el exchange va a cambiar porque lo que yo voy a ofrecer de recompensa va a ser distinto a lo que ellos van a ofrecer. Entonces habría que obligatoriamente generar un consenso. Fiu, listo. Creo que por este lado no es más. No sé si tengan... El gas es una fracción de éter, sí señor. El gas es una fracción de éter. Cuando ustedes, no sé si lo vieron con mi compañero Orión, aquí en el remix. A ver si me puedo conectar. A ver. Listo. Entonces nos íbamos acá a la parte de acá de la interacción. Ay, perdónenme, como que se trabó esto. Sí, se pausó. No, es que yo tengo un problema ahí como un bugcito con el... Sí, tengo un bugcito con este, pero entonces si me meto desde el comienzo lo puedo hacer. Porque es con mi cuenta. Es que he desplegado varias cosas, entonces a veces esas cositas tienen como problemitas y no deja cargar bien. Pero sí, en resumidas cuentas, sí. Cada vez que yo hago una transacción, ese gas se refleja en dinero, en Ethers, ya sea en Ethers o en la moneda que esté trabajando mi red de blockchain. Siempre va a reflejarse de esa manera. Miremos a ver si aquí se puede hacer. Dejémosla ahí un momentico. O en el de Orión. Orión, ¿puedes compartir el tuyo, porfa? Yo les dejo compartir pantalla. Listo, vale, perfecto. Mientras comparto aquí pantalla, efectivamente, digamos, el gas como tal es un concepto que, digamos, utiliza Ethereum para generar algún tipo de equivalencia en Ethers. Me explico. Un usuario cuando va a realizar una transacción, ¿cierto? Sea la que sea, bien sea una transferencia de Ethers o sea una transacción para la creación de un contrato inteligente, etcétera, eh, va asociado a cada transacción un consumo. Como hemos visto, pues él está vinculado a un gas, un valor de gas de consumo. La relación que existe entre gas, la unidad de gas, y su equivalente en Ether, lo establece el usuario. Es decir, que por ejemplo, para mí yo puedo decir que un gas puede ser 0.0005 ethers o un poco más o un poco menos. ¿Por qué funciona así? Porque la red de Ethereum, digamos, maneja un tipo de, por decirlo de alguna manera, y yo creo que el concepto o la palabra pues es bastante acertada, de subasta, en el sentido de que aquellas personas o aquellas transacciones cuyos usuarios colocaron un valor alto de gas para la transacción, va a ser más atractivo a la red minar esa transacción, ¿correcto? De tal manera que si muchos usuarios a nivel de solicitud a esos nodos mineros para que involucren o coloquen en un nuevo bloque su transacción, pues van a ofertar, por decirlo de alguna manera, su transacción. Si yo voy a pagar más gas, que se traduce en Ethers, porque me minen mi transacción, pues la red va a dar cierta prioridad a esas transacciones que van
que van a pagar un poco más de saldo de Ethers, propiamente dicho, pues en esta red de Ethereum, para darle cierta privilegio. Entonces, la razón por la cual nace este concepto es para que haya una especie de consenso de subasta entre la misma red y los usuarios. Y así las transacciones que se generen, pues tengan implícito un costo, sustentándonos lo que habíamos comentado anteriormente al inicio de esta sesión, sustentados en que genere un costo y que no se inunde la red con un montón de transacciones, quizás unas que sean más importantes de minarse o que se necesiten de minar con mayor urgencia, otras no tanto. Entonces, ese factor de decisión como tal, se lo dejan al usuario. Eso quiere decir que, de cierta manera, si yo como usuario necesito generar una transacción o un minado de manera urgente, pues yo voy a utilizar un valor mayor de Ethers para poder que se me mine de manera efectiva y rápida mi transacción. O si lo que yo voy a ejecutar, mi transacción, no necesita de que sea inmediatamente, sino que tiene o me permite esperar un poco de tiempo más, pues no voy a pagar mucho para que se ejecute la transacción. De todas maneras, todas estas transacciones son atendidas por los nodos mineros me refiero, lógicamente. Sin embargo, pues unos van a quedar en cola, otros se les da mayor prioridad, eh, precisamente pues todo girando en torno a eso, al concepto de gas. Entonces voy a compartir pantalla. Dale, perfecto. Entonces, sí, claro, eso que dice mi compañero Orión es bastante importante porque eso refleja quién tiene prioridad dentro de la red. Evidentemente, si yo tengo una transacción que quiero que se realice y ofrezco un gas, pues pongámoslo en cifras de Ether de 5 Ethers y realizo otra transacción o otra persona en otro lado del mundo realiza una transacción y esa transacción tiene un gas de 2 Ethers, la red siempre va a ir y tomará como prioridad la que tenga más gas ofrecido. Siempre va a ser el primer problema que va a tender a resolver o a solucionar. Siempre. Eso sí es algo que hay que tener bien presente porque eso también define los tiempos en los que se va a dar mi transacción y en los que la red la va a aprobar. ¿Vale? Eso es muy necesario tenerlo en cuenta. Si quieres, exacto, ahí donde dice el gas limit. Sí, pero estaba leyendo acá. Ah, Efectivamente, acá. exacto. Entonces ahí yo puedo establecer a nivel de interacción de mi contrato el límite de gas que yo quiero dar para que se realice esa transacción. ¿Vale? Es el punto que yo tomo como partida para que pues se dé esa recompensa o ese reward a la persona que, o al nodo más bien, que va a realizar la escritura dentro de mi bloque o dentro de un bloque dentro de mi red de lo que yo desee hacer. Evidentemente, pues en este caso, como es una red privada y es interactiva, digamos que ese valor es muy bajo. Aquí no va a haber ningún problema de ese estilo, pero a nivel de aplicación sí es bien importante tener en cuenta el precio del gas que nosotros vamos a ofertar dentro de la red para que la red lo tome presente y a partir de eso me dé un tiempo, me establezca un tiempo en el que se va a resolver mi solicitud, que es lo que pasa generalmente en una red de verdad, ¿no? Aplicaciones de esto, ya, Orión, ¿tú ya dijiste las aplicaciones o digo algunas? Sí, pues se habían mencionado varias, Ah, no, entonces pues creo que no. prácticamente, como lo he dicho anteriormente, queda a la imaginación del programador. Claro, Evidentemente, digamos, la que primeras salta a la vista, por ejemplo, un sistema de desembolso automatizado de tal manera que un contrato inteligente se programe para que cuando se cumplan unas condiciones de tiempo o de cumplimiento, pues se haga un desembolso automático a X cuenta. Otro ejemplo, por ejemplo, un sistema de votación que esté sustentada o alejada en un entorno de blockchain, un sistema de votación que lógicamente queda blindado y protegido por todas las propiedades de seguridad, criptografía, etcétera, de tal manera que es prácticamente inviolable, alterable, un sistema de votación transparente y en la cual las personas puedan confiar. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema de registro de tierras, titularidad de tierras, igual, un registro que queda almacenado en la blockchain que de manera inmutable pues determine las propiedades de X terrenos o X predios a ciertas personas, utilizar la red blockchain para
digámoslo así, colocar activos o digitalizar como tal activos del mundo real, pero que queden representados en este entorno de blockchain. Y bueno, un largo etcétera, porque, pues como decía, prácticamente queda a la imaginación del programador, el desarrollador, que pueda sacarle el máximo jugo o el máximo provecho a realizar programación, códigos de programación, pero que estén dotados de las cualidades y virtudes pues, que ofrece como tal una red de blockchain. Perfecto. Aquí hacen una pregunta bastante interesante. En los sistemas NFT y de tokens basados en juegos, la información del juego, o sea, las texturas y programación en general, se almacena en una red centralizada y solo las transacciones son las que se envían por blockchain, o toda la información del juego está en blockchain. Uy, ¿Y ese, los, claro. y los Uy, ese NFT serían hash únicos o cómo hace que sean únicos? Wow, está buena. es una pregunta muy relevante en el sentido que, claro, la programación que hay detrás de un juego es muy robusta, ¿correcto? Y más si es un juego diseñado para jugarlo, valga la redundancia, online. Es decir, que muchos usuarios se conecten a al mismo entorno y demás. Lógicamente, todo ese código que está detrás del juego es muy difícil desplegarlo en una red blockchain. Efectivamente, como se dice, como se menciona aquí al comienzo, toda esa programación pues está alojada en un servidor central y solamente pequeñas acciones que se desarrollan pues dentro del juego efectivamente se desarrollan pues en un entorno blockchain. Por ejemplo, el tema del login o la creación de usuarios, etcétera. Sí, digamos, esos elementos informáticos que no se utilizan en tiempo real pues para el desarrollo como tal del juego, no es necesario pues que estén resguardados o salvaguardados pues en lo que tiene que ver con una red como tal de blockchain. Tal cual. Yo también voy muy de la mano con eso. Además de que cuando uno tiene un juego, pues lo digo yo desde mi experiencia, uno descarga siempre lo que es la interfaz y los caracteres, mejor dicho, los mapas, todo eso queda almacenado dentro de la memoria física, pues de la consola o de la máquina que se esté utilizando. Es correcto. Eso siempre se descarga, por eso que digamos, yo lo digo en mi caso que utilizo PlayStation, entonces siempre que descargo un juego, la interfaz y los mapas y todo aquello que hace parte del entorno es lo que más pesa. La parte del servidor sí ya es aparte, que es lo que dice Harrison, creo que era. Dame un segundo. ¿Qué es lo que él dice? Que a dónde quedan las demás cosas y cómo se da esa conexión. Sí, evidentemente el servidor es el que se encarga de encriptar toda esa información. Ahí es donde nosotros empezamos a medir una variable que se llama ping y es la velocidad con la que el servidor responde a nuestras solicitudes y a la velocidad con la que nosotros recibimos lo que nos envían las otras máquinas. O sea, cuando yo juego un juego online, valga la redundancia, ahí estoy utilizando ese servidor para enviar y recibir datos a esa velocidad de ping. Evidentemente, la persona que tenga mejor velocidad o esté cerca al servidor que se está utilizando, pues va a tener una mejor jugabilidad, valga la redundancia, dentro del juego, que es lo más importante a la hora de tanto el juego como de los servicios de Internet, que ahorita pues se ofrecen con fibra óptica y todo aquello. El hash se genera a partir de un código de encriptación, eso sí creo que se lo sabe mejor mi compañero Orión, él lo explicó en las diapositivas. Hay muchos métodos para generar hash, hay muchas longitudes de hash, pero eso sí ya sería como retomar a las diapositivas, no sé si, si se puede o no, dado el tiempo, ¿no? Creo que no sé, ahí sí ya lo dejo a jurisdicción de mi compañero. Sí, no, está aquí, lo podemos ver rápidamente, no hay ningún problema. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, sí, Bien. compartido. Sí, efectivamente, hay varios métodos de hash, unos más robustos que otros, naturalmente. Em, Efectivamente, el que utiliza Ethereum propiamente es el SHA-256. Habíamos mencionado que efectivamente el 256 corresponde con la longitud de ese código único que es derivado de un bloque de información X. Puede ser un texto plano, un párrafo, un libro digital,
puede ser una canción en MP3, puede ser un video, puede ser lo que sea, va a generar, sin importar la fuente de tamaño de los datos, pues va a generar un hash único y en el caso concreto de Ethereum, que utiliza el SHA-256, pues la palabra de la cual se deriva, pues va a ser un resultado de un código de 256 bits, igual como se vio ahorita en el momento de realizar la asignación de Ethers en- a la cuenta de usuario que mostramos anteriormente dentro de la red de Rita, pues la transacción o ese proceso derivó como tal un hash como resultado pues del proceso de la transacción. Entonces, implícitamente Ethereum está o tiene presente el hash prácticamente para todo, creación de usuarios, generación de transacciones, generación de contratos inteligentes. El bloque, como lo vimos anteriormente, están anidados uno detrás del otro gracias al hash. Entonces es algo que está implícito prácticamente en toda actividad que se desarrolla dentro de la red y eso genera, lógicamente, pues toda la robustez, seguridad, inmutabilidad que hemos mencionado anteriormente. Listo, aquí hacen otra pregunta. ¿Existe la implementación de un sistema de votación? ¿Se usa SHA 254 o 256? Pues en el caso de la red de Ethereum se usa 256. Evidentemente puede que haya otras, la verdad desconozco si hay más que utilicen otro sistema de encriptación, pero estoy casi seguro de que sí. Pues por la versatilidad de todo lo que se puede hacer con esto, evidentemente yo creo que hay mucha gente que ha explorado el tema y pues ha decidido desde crear su propia criptodivisa hasta implementar su propio sistema de criptografía, ¿no? Que es como lo que caracteriza a las redes de blockchain, ¿no? La implementación de un sistema sea igual al reto. Tal cual, pues no el hash tanto como al reto, sino que el resultado que obtenga el nodo a nivel de cálculo matemático sea igual al que pues el problema plantea, ¿no? En ese consiste el reto. El reto es resolver un problema matemático, eso ya es algo interno que hace la red como tal. Nosotros pues vemos, no podemos ver, es invisible para nosotros, pero pues así funciona. Es Establecido correcto. dentro de todas las redes que yo por lo menos he conocido, esa es la forma en la que se puede dar a nivel de blockchain cuando funciona bajo este modelo, ¿no? Porque pues hay otros modelos como los que ya expliqué. Un sistema de Sí, votación, he visto muchas pruebas como en básico, así como crudas, de un sistema electoral realizado a partir de una red de blockchain. ¿Hay alguna documentación referente? Si gustas, te la puedo enviar si me dejas un correo para revisarla. Dentro de la universidad me parece que sí haría mucha falta una persona pues que se pusiera a la 10 con este tema porque sí es bastante importante. La implementación de un sistema de votación consistiría en que cada persona o cada usuario tendría asignado un hash. Ese hash a la hora de realizar la votación se haría mediante un contrato inteligente o el despliegue de un contrato inteligente, a donde tú vas a tener las posibilidades de elegir a una sola persona y pues ya ese hash queda registrado tanto con tu hash personal o el de tu cuenta. Nadie va a saber quién eres, o sea, a nivel de máquina virtual no se va a saber a qué persona está asociada a la cuenta, que es una de las características que nos da la blockchain. Por lo tanto, digamos que la confidencialidad del voto va a estar bastante clara. A su vez, no van a poder votar personas que no se inscriban a la red, que no estén, mejor dicho, metidas dentro del mundo de los vivos, como pasa aquí, que la gente muerta va y vota. Entonces, digamos que todo ese tipo de posibilidades ya no se van a tener presentes, eso ya se acabaría. A su vez, al realizar el conteo de los votos, sería imposible que alguna persona pudiera modificarlos o escribiera en ellos números que no corresponden a lo que se puso en la papeleta de votación, como pasa aquí en Colombia, sino que ya solamente sería revisar las transacciones a partir de los bloques y corroborar que efectivamente el número de personas o de cuentas de blockchain más bien que realizó la votación, pues tenga concordancia con la cantidad de personas que se inscribieron a la votación. Entonces, sí, claro, se podría hacer. Sería genial hacerlo porque, pues, digamos que a partir de un contrato inteligente se podría controlar absolutamente todo ese margen. Ahora les pongo un escenario. Imaginen ustedes, por ejemplo, que un presidente sea escogido por el contrato inteligente que propone, que ya no pueda decir menos impuestos, más salarios, sino que sea el contrato inteligente el que defina eso, el que defina un gobierno completo a partir de que el presidente ya no tenga propuestas de que va
hacer esto, a mandar a tal persona a tal lado, sino que sea a partir del contrato que se defina eso, que nos muestre su contrato inteligente, nos muestre la interacción que va a tener de acuerdo a los plazos de su periodo y nos diga en tal año se va a generar esto, en tal año se va a generar esto otro. Cuando una vez esté ese contrato desplegado en la red, si el presidente gana, así él se arrepienta, así él diga que es que ya no, así pase algo, así mejor dicho pierda la vida, ese contrato ya va a estar en la red de blockchain y los recursos van a estar garantizados a partir de lo que él estableció y lo que nosotros como electores decidimos escoger. Entonces ya se pueden ustedes dar cuenta que el avance de esto es increíble a nivel de que evitaría mucho la corrupción que se da pues a la hora de que el personal humano maneje ese tipo de situaciones y pues sería un proceso bastante limpio evidentemente porque ya tendríamos una persona escogida a partir de lo que propone durante todo su gobierno y no de algo que dice 2 semanas antes de las elecciones que a la semana después se olvida. Entonces sí sería bastante chévere. Por ahí he visto un par de archivos relacionados con el tema. Aquí a los correos, denme un segundito, los anoto en un texto y compartimos la información porque ahí hay muchas cosas para hacer. Se pueden desarrollar muchos proyectos de tesis a partir de esto que pues son aplicables y escalables a una red mucho más grande, ¿no? Denme un segundito. Está aquí. Es correcto, todo eso son ideas muy acertadas y que de alguna manera reflejan el potencial que tiene Eh, potencial, sí. este tipo de tecnología que está a la vanguardia, es novedosa. Pues si estamos hablando de Bitcoin, fue creado en el 2009, hasta ahorita llevamos unos cuantos años y es relativamente corto en comparación pues con otro tipo de tecnologías y que está en auge. De hecho, aquí en Latinoamérica pues no se ha implementado o no se han explorado muchas aplicaciones que hay como en Europa, por ejemplo. Entonces es una invitación para que todos los interesados que quieran profundizar en el tema, que quieran explorarlo y, ¿por qué no?, arriesgarse o tomar la decisión de programar y generar ideas novedosas, pues lo puedan hacer. Abre un derrotero, un camino a seguir. En cuanto a tecnología, implementación y lógicamente pues orientado a desarrollar y construir pues cosas que sean útiles, lógicamente pues para nosotros, para la sociedad. Tal cual. ¿Qué pasa si no se cumple? No, es imposible que no se cumpla porque ya va a estar desplegado dentro de la red. Ahí es donde viene la ventaja, que ya no solamente va a haber una persona que va a interactuar, sino que vamos a ser todos o toda la red de blockchain la que va a interactuar con el contrato inteligente. En este caso, sí, somos todas las personas que tenemos una cuenta asociada en una red de blockchain y decidimos realizar el proceso de elección. Todas esas personas van a tener la posibilidad de realizar un consenso e interactuar con el contrato. Si ese contrato, evidentemente por X o Y razón, no se cumple, se tiene que dar ahí en la interacción con el contrato el por qué no se cumple y automáticamente ya el recurso no va a brindarse o no se va a establecer. Pero el contrato en sí ya no se puede modificar. Una vez que está dentro de la red de blockchain, ya sea este contrato que puso mi compañero Orión como ejemplo o cualquier otro que funcione en la vida real, es inmutable, es inmodificable en todos o cualquiera de sus aspectos. Ya no hay nada que hacer. Entonces ahí es donde entraría la parte más interesante del tema, que ya no puedo arreglar yo y decir como, uff, venga, ¿sabe qué? Patrocíneme estas elecciones y yo después le doy contratos cuando yo ingrese. Eso ya dejaría de existir. El como voy yo se acaba, lo que llamamos el CBY aquí en la parte interna, pues. Eso ya no va a existir, ya todas ese tipo de convenciones no se van a dar. Igual como ustedes lo pueden ver acá a nivel de lotería, no sé si lo han visto, que las loterías, pues cuando uno se gana un premio de lotería, por ejemplo el baloto, el 40% de ese premio va en impuestos y el 60% es lo que uno se gana. En este caso, cuando nosotros establecemos un sistema de lotería en una red de blockchain, ya automáticamente interactuaríamos es con el contrato y si yo adivino el número, así como lo mostró mi compañero Orión en las sesiones pasadas, automáticamente todo el dinero va a sucumbir a mi cuenta. Ya no va a haber ningún intermediario como un banco que me pida mis impuestos por haberme ganado los millones, sino que ya la plata va a ser mía. Eso también genera un problema bastante grave y es que mucha gente se da cuenta de ese impacto que tiene el blockchain a nivel de impuestos y pues recibe la plata o sus ingresos a nivel de bitcoins. Muchos jugadores ahorita de la NBA sobre todo y del fútbol americano
están pidiendo que por favor sus contratos sean pues actualizados y que su pago se dé en blockchain o en una red de blockchain, ya sea Bitcoin, en Ethereum. ¿Por qué? Porque pues esto evitaría que ellos tengan que gastar el dinero en impuestos para pues el gobierno y toda la gente, tema delicado allá en los países desarrollados donde sí se tiene muy en cuenta la hacienda, y eso va a generar pues algunos inconvenientes a nivel de blockchain porque ya la blockchain no va a ser controlable por las entidades bancarias. Entonces ahí se van a generar ciertos inconvenientes que pues un banco no va a poder sortear. Eso entre otras cosas. Por ejemplo, también, pues doy el lado malo del asunto porque no todo puede ser magnífico. Hay mucha gente que lava dinero o obtiene dinero producto de negocios ilícitos, ya sea narcotráfico, extorsión, entre otras cosas, y simplemente compra bitcoins con esa plata. Entonces, pues esa plata ya automáticamente queda limpia. ¿Por qué? Porque pues ya pertenece a una red de Bitcoin, ya tú tienes ese el Bitcoin y como ya está dentro de tu red y la transacción ya está hecha, tú no la puedes devolver. Ya los Bitcoins son tuyos. Por más de que llegue, no sé, la policía, la DEA, lo que sea, te llegue a la casa, tú ya no puedes, ya no vas a estar en la obligación de devolverlo, además que la cuenta asociada es tu cuenta y nadie va a saber que es tuya porque no tiene tus datos personales. Entonces, también está el lado malo del asunto y es que se permite ese tipo de actividades. Hay cabida para ese tipo de situaciones, ya dependerá pues de la moral de la gente, cómo las utiliza, ¿no? Pero pues esto, pues para nosotros por lo menos que nos gusta como el tema académico, esta es como la garantía que tenemos a nivel pues de academia de lo que podemos ofrecer con una red de blockchain, ¿no? Y que pues es como lo más útil. No, no, esa pregunta está buena. Para el sistema de votación, si uno gana el reto y ese no es malicioso y quiere que gane determinado candidato, como se ve tanto en Colombia, ese nodo puede escribir un bloque en información falsa y pues quedaría ya almacenada en blockchain. ¿Cómo sería ese sistema de verificación? Entonces ahí es donde viene la maravilla del blockchain. Cada transacción que realizan los nodos está verificada por los mismos nodos. Si ese nodo es malicioso y comparte información falsa, los otros nodos se van a dar cuenta porque la información que ven todos no es la misma que está viendo él. Entonces, cada vez que eso sucede, los demás nodos entrarían a reparar, eso es una habilidad que tiene la red de blockchain, y es de construir los bloques escritos cuando están mal, a nivel de que los arregla y corrige el error, mejor dicho, en cuestión, en fracciones de milisegundos de lo que se está escribiendo. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma información, todos pueden ver la misma información. En todos, desde el nodo 2 hasta el nodo 20.000, yo puedo ver todas las transacciones que se han escrito. Ahí es donde yo considero que se da el problema del almacenamiento, porque pues ya voy a tener un backup de absolutamente todo metido en cada uno de los bloques y ese bloque me va a permitir corroborar con el siguiente que la información que yo tengo es verídica. Entonces, ese paso es el que nos permite a nosotros corregir esa parte del nodo malicioso, que aquí hay bastantes nodos maliciosos en este país, entonces eso se evitaría por ese lado. Ya no se podría modificar, porque ya los demás nodos que sí tienen la información verídica contrastarían, irían como, hey, esto está mal, tú tienes información que no es cierta porque la cierta la tenemos todos los demás. Entonces, pues ahí se dificulta el asunto. Efectivamente. Efectivamente. Listo, creo que por mi lado no es más. No sé si haya más preguntas, si no, pues los dejo con mi compañero Orión. Muchas gracias por su asistencia y muy buena tarde para todos. Sí, no, perfecto. Gracias, Luis, eh, por todas esas aclaraciones y por permitirnos, pues, ver y acercarnos de una manera, pues, un poco más precisa a lo que es como tal la red blockchain, la que tenemos nosotros actualmente, pues, en la Universidad Distrital, justamente, pues, para prestar el servicio a la comunidad académica, pues, naturalmente con fines académicos. Eh, de igual manera, agradecerles a todos los aquí presentes por su asistencia, participación, por su escucha, por haber construido pues entre todos estos, todas estas ideas y demás conceptos que se han debatido, que se han aclarado, que se han puesto en la mesa y que van de alguna manera pues a esclarecer un poco más cómo funciona esto, ¿no? Porque muchas de las personas pues sí pueden identificar Bitcoin, sí pueden haber escuchado blockchain, pero bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo funciona? ¿Qué virtudes tiene? ¿Qué cualidades posee? ¿Qué se puede hacer? Todo eso, pues, la intención de este curso introductorio, además, era eso, hacer un acercamiento
directo, claro, conciso de lo que es la red blockchain y para qué está hecha o cuál es el potencial que se le puede dar a ello. En minutos anteriores se había compartido aquí en el chat el link de asistencia eh, sí, para el registro de asistencia y calificación. Invitamos a todos los asistentes a llenarlo. eh, Únicamente con ello se derivará o se realizará pues el proceso de certificación y esta sería como tal pues la última. Claro que sí, ya enviamos nuevamente el link de asistencia. Em, Y bueno, con esta tercera y última sesión de este curso introductorio, pues damos finalizado como tal estas 3 sesiones. Deseamos pues que haya sido de su total agrado, que se hayan aprendido muchas cosas y yo creo que nos podríamos estar em, viendo pues en otras oportunidades, seguramente si se da la la opción de realizar nuevos cursos que profundicen un poquito más el tema. Aquí nos dice Carlos, no pude llenar el link. Ah, ok, de la asistencia pasada. Listo, Carlos. Si te parece, escríbenos aquí por el chat tu correo para gestionar ese punto en particular. Entonces, nuevamente, agradecerles por su participación, asistencia y quedamos atentos pues a una nueva oportunidad que se nos presente para realizar y profundizar en estos temas que están a la vanguardia, que se están moviendo en muchos aspectos el mundo, la economía y que es importante nosotros como académicos entenderlo lógicamente y comprenderlo. Nuevamente, muchas gracias y una feliz tarde.